¿no es cierto? Para todos y todas, de que en ese momento seguíamos a Los Redondos, ¿no es cierto? Yo tengo una consulta, y para empezar a charlar de eso, Humphrey, ¿qué recordás de aquel encuentro con Pablo y con Martín cuando estaban encarando para el bar Honduras, donde se encontró con la banda allá en Palermo? ¿Qué charlaban? ¿Con qué expectativa iban? ¿Qué tal, Mariano? El gusto de saludarte a vos y a todas, todos, todes en esta transmisión de la agencia Paco Urondo. Un honor, de verdad, esta charla. Eh, la verdad es que teníamos muchas fantasías en torno a ese encuentro porque si bien nosotros ya habíamos hecho dos entrevistas previas con el Indio, con Sky y con Poli, siempre habían sido en la casa de Poli y Sky. Y esta vez, como estaban haciendo unas reformas, nos habían citado en un bar. Entonces vos imaginate lo que era la cantidad de fantasías y elucubraciones que podíamos tener en torno a estar con una figura como el Indio Solari en un lugar público, en un bar de Palermo, un martes a la noche. Nos imaginábamos que podían llegar a cerrar el bar, que podrían haber hecho un operativo especial, una especie de cerrojo a la manzana quizás. Y en realidad cuando llegamos era, era un bar muy cool de Palermo, estaba semi vacío, ya se hacía calor, así que era una nochecita muy linda, había una especie de patio interno y la nota transcurrió ahí prácticamente sin demasiada gente rondando en el bar. La moza que nos atendía era una francesa que no tenía idea de que existía una banda que se llamaba Patricio Rey y sus redonditos de ricota, no tenía idea de quién era el Indio Solar, y así que, bueno, esos son como los recuerdos puntuales de la previa y de cierta atmósfera que tiene que ver con esa charla. Pero lo importante de todo esto que vos hablabas en relación a esta fecha, ¿no? Al 4 de agosto, el último show de Los Redondos. No teníamos idea de que ese show en Córdoba iba a ser el último show de Los Redondos. No teníamos idea de que esa entrevista que hicimos iba a terminar siendo la última entrevista. De hecho, la entrevista se hizo porque había un show de Los Redondos agendados para diciembre de 2001. Así que, en realidad, todo lo que pasó después y esto que está pasando ahora a 21 años de esos acontecimientos, eran impensados, ¿no? Aparte, esto que vos decías también muy bien, Humphrey, que describías muy bien, la banda estaba absolutamente en actividad, claramente. Había un show el 8 de diciembre en el Estadio Unión de Santa Fe. Venían de tocar hacía poquitos meses, justamente en Córdoba, en un nuevo concierto. Habían estado ese mismo año, en abril, en Montevideo, haciendo 2 estadios centenarios. Venían mostrando el disco como sampler. Es como vos decís, no había indicio de ningún tipo de que iba a ser la última noche, como bien dice el libro. De todos modos, ahí en la charla, insisto, de vuelta, no notaron nada, no hubo, viste que después se empezaron a hablar de, bueno, malos entendidos, obviamente que algo que se ve que vendría estirándose de tiempo atrás, supongo que no se rompió de un día para el otro una banda como Los Redondos. Lo que deja en evidencia la entrevista leída con el diario del lunes, quizás en ese momento también, pero después de todo lo que pasó, mucho más y en su versión completa, porque lo que hicimos para el libro es transcribir toda la grabación que teníamos, que son 3 horas y 12 minutos, es que tenían visiones de la vida y del mundo muy distintas, y yo no creo que fuera solamente de ese momento, probablemente la hayan tenido siempre. Esta idea de pensar que todos los que integran un proyecto ven el mundo de la misma manera, no, me parece que eran socios artísticos y comerciales, generaron algo que fue el fenómeno popular, creo que más importante de la historia argentina, junto con el peronismo, por cuestiones que tienen que ver con una cuestión que es muy intrínseca a nuestra identidad y son fenómenos, creo que políticos, sociales, culturales, que no tienen demasiadas réplicas en otras partes del mundo.
el caso de Los Redondos, puntualmente, viste, quizás la única banda de alguna manera que puede tener cierto paralelismo es la de Grateful Dead, ¿no? De Jerry García, por esta idea de construir algo un poco nómade en un momento y grupo de culto y demás, pero tampoco es exactamente eso, ¿no? Entonces, creo que lo que deja en evidencia esa charla, insisto, es que cuando se tocan temas que tienen que ver con visiones políticas, en un momento se habla de Cuba y las visiones que tenían el Indio y Sky con respecto a la realidad de la isla eran muy distintas, claramente. Eh, entre muchos otros temas, ¿no? El Indio absolutamente fascinado con Nueva York, que era claramente su lugar en el mundo, y Sky y Polly, bueno, con una ambición que tenía que ver también con los viajes que ellos habían hecho, ¿no? Habían estado en Marruecos, en Europa, en fin, en otras partes de Oriente, y bueno, pero tampoco creo que se terminan separando por esas visiones del mundo distintas que tenían. Simplemente entiendo que muchas diferencias y cosas que se arrastraban desde hacía mucho tiempo. Y bueno, como muchas veces los matrimonios se terminan rompiendo por la cuestión más absurda o superficial. Digo, la discusión que desencadena una ruptura puede ser por cuestiones muy cotidianas, ridículas, absurdas, y atrás de eso hay otras razones. Creo que las razones, más allá de lo que sí se sabe públicamente porque lo dijeron ellos, creo que solo ellos la saben. También pensaba, por ejemplo, vos hablabas del peronismo y los redondos como esos fenómenos populares, sociales que no tienen explicación alguna, ¿no es cierto? Y vos en ese momento estabas junto con Pablo, con los chicos y con Martín, en un medio como La García que justamente le daba muchísima cabida a todas esas bandas populares, a ese rock chabón mal llamado por la inteligencia rockera que los veía despectivamente muchas veces, ¿no es cierto? ¿Recordás haber conversado algo o qué sentís vos que ellos pensaban acerca del grado de popularidad que tenían los redondos, ¿no es cierto? Porque como contamos, ya venían de llenar estadios, ¿no? Bueno, muchas cosas. En principio había algo recurrente en el discurso del Indio en varias de las notas que tenía que ver con que él decía que extrañaba la dimensión teatral, ¿no? Esta idea de que todo era enorme, ¿no? Y en ese sentido, quizás, de hecho, en esta última nota hablábamos un poco de los shows en el Centenario, que para lo que era la escala de los redondos y por el modo en que había estado montado el escenario y era solo en una de las plateas del estadio, había cierta dimensión teatral o evocación a lo teatral, era como si fuera una especie de anfiteatro dentro del estadio. Y también recuerdo haberle preguntado al Indio si él iría como público a ver una banda como Los Redondos, y él en realidad decía que no, porque le daban más bien fobias las multitudes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que de todos modos es un fenómeno, insisto, muy difícil de explicarse, se puede sobreanalizar porque no sé qué hicieron los redondos para volverse masivos de esa manera o qué es lo que repercutió en, en de lo que son los redondos, tanto musicalmente, sobre todo, como letrísticamente. No fue un grupo que tuviera un discurso sencillo de entender y de analizar. ¿Qué es lo que resonó y resuena en la gente para que sean ese fenómeno? Sigue siendo un misterio. Claro, claro.
qué es lo que la gente va a buscar ahí, ¿no? Y digo, o iba a buscar ahí, e íbamos a buscar ahí. Bueno, hoy el fenómeno del Indio Solari, digo que, bueno, terminó todo como terminó en el 2017, bueno, más allá de lo que la enfermedad está atravesando él, pero, viste, ponerse a fijar hoy y van a tocar los fundamentalistas en un lugar también abierto, sabiendo que va a haber un montón de gente. Digo, esto que vos decís, ¿no? Digo, la resonancia y la potencia de las canciones, que, bueno, que son un misterio, como la propia poesía, ¿no es cierto? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, nada, el Indio sigue llenando estadios sin estar ahí, Sí, es digamos, una de cuerpo presente, ¿no? Eso es fantástico, o sea, es también para pensar, para analizar y para admirar. Viste que con los años, bueno, se habló y se dijo después cuando ya ese año sabático ya pasó a ser 2, 3, 5 y 10, de que había habido algún problema ahí interno con soportes, como decía el indio, audiovisuales, de los últimos conciertos de los redondos a nivel masivo, estadios. ¿Se habló, te acordás, haberse hablado algo de eso ahí? No, la armonía era absoluta. No, mira, en la nota, en un momento sí lo que nos preguntábamos es qué iba a pasar, si en algún momento iban a editar. En ese momento hasta preguntábamos más por un VHS que por un DVD, Claro, digamos, claro, ¿no? Pero estaba dando claro. vuelta, estaba surgiendo el DVD como formato, pero en realidad era más como un video porque nosotros éramos también fans y lo que queríamos era tener ese registro, ¿no? Para verlo como fans y se desliza, si no pensaban hacer algo con las animaciones de Rocambole, por ejemplo, que en realidad los únicos clips que había de ellos antes eran clips hechos por Rocambole en animación. Pero la verdad es que no apareció nunca ese conflicto, ni con el grabador encendido, ni mucho menos con el grabador apagado. Todo de lo cual nosotros fuimos testigos, que también eso es para mí increíble, porque no solo hicimos la última nota, después de la nota nos quedamos otras 3, 4 horas en el bar bebiendo y siendo testigos de un encuentro entre ellos que terminó siendo la última vez que estuvieron en armonía. Los vimos irse, como muestra la portada del libro, los vimos irse abrazados, así, esto, mira, ahí se ve bien. Sí, 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 sí. La ilustración que hizo Alfonso Barbieri, que no solo es artista plástico, también es un gran músico, bueno, un artista integral. Y, y le contamos, le describimos esa foto mental que teníamos los tres, porque fue una imagen inolvidable. Hubiera sido inolvidable si no hubiera sido la última noche. De todos modos, yo me acuerdo patente el momento en que Martín Correa nos codea a Pablo y a mí en una de las esquinas de ahí, de la calle Honduras y Godoy Cruz, y nos dice, miren eso, y los vemos irse, ya nos habíamos despedido, entonces los vemos irse como muestra ese dibujo, esa interpretación gráfica de la foto mental que teníamos. El indio, un poco borracho, o bastante borracho, tambaleándose, agarrándose de Sky y de la negra Poli, camino a la casa de ellos, que es donde ocurre después la pelea que desencadena en la separación. Pero hasta ese momento, mejor dicho, pasó mucho tiempo hasta que nos enteramos que esa había sido la última noche, que la pelea había sido esa misma noche. Eh, el recuerdo que tenemos nosotros de esa noche, tanto de la entrevista como de todo lo que después ocurrió, es de una armonía absoluta. Qué fuerte eso lo del sostén, ¿no? Digamos, ¿no? El indio ebrio sostenido por Sky, por Poli, de alguna manera, ¿no? Digo, qué fuerte esa imagen. Sí, ¿No? apoyándose, es que estaba borracho perdido, nos No, fuimos, sí, creo que entiendo. todos los que estuvimos esa noche, nos fuimos un poco Claro, bueno. con un dudoso sentido del equilibrio, ¿no? Te diría. 5 horas de Pero bien, trago, ¿no? Digo, parece que, claro, pero bien, digo, no. claro. Viste Mirá, que. Dale, dale. la imagen que se veía era de una unión, de un Claro. sostén muy,
muy amistoso, ¿no? Uh-huh. Viste que cuando uno lee notas de Los Redondos, todas aquellas que han pasado por medios gráficos sobre todo, la palabra de alguna manera es la del indio, ¿no? Es el discurso de la banda, siempre lo fue. Sky aportaba también cosas así interesantes cada vez que intervenía en las notas. Pero te quiero preguntar básicamente por la figura de Polly, Humphrey. ¿Cómo era Polly en esa situación? ¿Qué es lo que decía Polly? ¿Qué es lo que podía aportar Polly? Esa misteriosa y gran mujer que fue manager de una de las bandas más grandes de nuestro rock, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es una de las managers más grandes de la historia. Sí, si no es la mejor manager de la historia del rock y del entretenimiento y del espectáculo en la Argentina, está en el podio sin dudas. Y ella intervenía muy poco y sus intervenciones por lo general eran muy certeras. En algunos casos cuidaba lo cuidaba mucho al indio en alguna que otra cosa, de decir, bueno, esto no lo pongan, cuidado con esto, pero, pero sí, alguna vez contaba alguna historia, alguna anécdota, pero ella en realidad estaba ahí, creo que teniendo una foto panorámica de toda la situación. El que llevaba el discurso claramente era el indio, que dominaba directamente, no había que hacerle una pregunta, que ya arrancaba la nota cuando poníamos el grabador, porque él nos encontrábamos y ya arrancaba a hablar y, y arrancaba él, ¿viste? Claro, claro. ¿Y quedó mucho fuera del libro, Humphrey, o está todo ahí debido a que fueron 5 horas de charla, más allá de que obviamente No, hay partes que están en off, ¿no? no, Y bueno, que se respeta también eso. nosotros lo que transcribimos fue la charla completa, esas 3 horas y 12 minutos que duran los cassettes que conservó y digitalizó Martín Correa. No sé dónde estarán mis copias ni las de Pablo, pero sí habíamos grabado los 3 porque aparte había poco tiempo entre que hacíamos la nota y la publicábamos, y eran notas muy largas y complejas de desgrabar. Entonces teníamos las 3 grabaciones, los 3 cassettes, y desgrabábamos por partes, ¿no? Con el cierre de la edición de la revista ahí inminente. Y la verdad es que después lo que hay es un relato de, de nuestro recuerdo de esas 3 horas que vinieron después, digamos, ¿no? Pero básicamente es un recuerdo también, como alguna vez dijo el indio, afiebrado o alegre, ¿no? De alguna manera, porque no hay precisión de lo que se habló. Sí, yo recuerdo muy puntualmente un largo tramo de charlas que ya fuera del contexto de entrevista, eh, en el cual nosotros fuimos testigos de más de una charla entre ellos de reencuentro, que ya no es que se veían todo el tiempo ni demasiado seguido. Entonces, Paul, sobre todo Paul y Sky, le contaba ahí una, una salida que habían hecho a La Boca, yo no sé si al Samovar de Rasputín o algún otro boliche de ahí, y habían terminado con todo un grupo de gente viendo casi el amanecer en la orilla del riachuelo. Bueno, era como una historia que también estaba lejísimos de lo que era la vida cotidiana del indio ya en ese momento, ¿no? Entonces el indio los escuchaba fascinados, ¿no? Ese relato muy, muy, muy divertido. Yo creo que me quedo con esas risas casi como una síntesis de lo que fue esa noche. Y después fue una noche de bar, ¿viste? Los Redondos siempre tuvieron una cultura de bares que hasta el día de hoy Poli y Sky siguen yendo a bares. Quizás no tanto como antes, ni quizás no en los mismos horarios tan trasnochados, pero forma parte de, de su idiosincrasia, ¿no? De su vida cotidiana. Después Y también, sí. Sí, no, continúa, eso, continúa. queda como el recuerdo, sí, pero ya te digo, de la masa absoluta de las armonías.
Sí, después también otra cosa que también tenían los redondos, Humphrey, era esta cosa como este sentimiento de anticipación, por decir, o de saber leer bien lo que pasaba, ¿no? Porque bueno, después conversamos al comienzo de esta charla de que, bueno, hay un show que se suspende después en diciembre, pero que tenía que ver también un poco, al menos esa es la solicitada que circuló por varios medios, de que, bueno, que Patricio Rey no estaba de ánimos para fiestas por lo que estaba por acontecer. De hecho, ¿no? 10, 12 días después vuela todo por el aire, ¿no? También digo, como también eran muy sensibles, me parece, a lo que sucedía a nivel social, ¿no? Siempre el discurso críptico y la figura de Patricio Rey siempre es muy interesante de analizar, ¿no? En el caso de los redondos. Que ellos hayan decidido comunicarlo de esa manera, que hayan dicho Patricio Rey dice que el ánimo no está para fiestas o algo así, con lo que había pasado, que en realidad tenía que ver con la realidad del país, pero también tenía que ver con el conflicto interno que había aflorado entre ellos, digamos, ¿no? En esa ambigüedad creo que hay algo muy interesante. En lo concreto, 3 días después creo que sí, creo que 3 días después, porque fue un viernes el llamado de Poli, que Poli me hace el llamado a mí, yo me acuerdo exactamente dónde estaba en el momento en que Poli me cuenta eso, que es en el baño de la casa de mis viejos, me suena el celular, celular de aquella época, ¿no? Imagínate, Sí, no, sí. no, Sí, sí, sí. este, y me cuenta esto, que suspenden el show. Eso derivó en que cambiemos la tapa que teníamos prevista para la revista. Y en ese momento también tenía toda la lógica del mundo que se suspenda, salvo si lo pensás un poco mejor. En ese momento ni, ni lo pensamos. No sé si hubo un acontecimiento entre la nota y el llamado de Poli que fuera muy distinto al clima que ya se vivía en el país, digamos. Entonces, sí, si lo pienso ahora, es un poco raro que hayamos hecho una nota para promocionar un show y a los 3 días decidan suspenderlo. Pero lo puedo pensar ahora, en ese momento nadie sospechó nada. Qué increíble, ¿no? Lo que se convirtió en la leyenda, y bueno, y justamente también esto, ¿no? De que ustedes justamente hayan sido los testigos privilegiados del último encuentro, ¿no? Del triunvirato, ¿no es cierto? Como banda, como Patricio Rey corporizado, ¿no? En un grupo de rock and roll. Agradecerte mucho por este ratito, Humphrey. Sé que también estás trabajando en otro libro. También quiero aprovechar para que nos contes un poquito eso, en qué andás ahora. Sé que estás a punto de publicar algo, ¿no? Sí, en realidad ya salió, ya está Salió. en las librerías, es mi primer libro como solista, porque yo ya, aparte de La Última Noche de Patricio Rey, que lo hicimos con Martín Correa y con Pablo Marchetti, y que salió por Gourmet Musical Ediciones, una editorial que para nosotros tiene una cuestión muy especial. Decidimos salir con este libro ahí primero porque nos encanta la editorial Gourmet Musical, y porque su factotum, Leandro Donoso, formó parte de la redacción de La García, entonces también vino como a cerrar un círculo. También hice el libro de La Bomba de Tiempo, el grupo de percusión, de improvisación dirigida por señas, que fundó Santiago Vázquez y que es también otro fenómeno muy interesante a nivel popular. Ese libro lo hicimos con Gabriel Plaza, otro querido colega, salió por la editorial Atlántida. Y ahora, bueno, como te contaba, estoy sacando mi primer libro como solista que se llama El corazón adelante, imágenes, sonidos, imágenes y sabores de una educación sentimental. Sale por una nueva editorial que se llama Híbrida Editora, que comanda Sergio Criscolo, que formaba parte de la redacción de La Maga en la década del 90, una revista que para mi formación profesional y también para mi educación sentimental fue importantísima. Y el libro compila artículos que vengo publicando desde hace varios años en el diario La Nación y que tienen todos un hilo conductor, que es justamente la educación sentimental. ¿Y de qué hablo cuando
hablo de educación sentimental y de los recuerdos que terminan conformando, creo que nuestra personalidad o nuestra idiosincrasia o simplemente esas cosas que nos marcaron en la infancia y en la adolescencia. Y por lo general, la música puede entenderse como uno de los hilos conductores del libro, pero en realidad la música, yo no pienso nunca en la música como algo abstracto, sino como una expresión que está vinculada a otras expresiones artísticas, a los libros, a las películas, a las artes plásticas y a la cultura en general, ¿no? Entonces hay evocaciones también gastronómicas a ciertos sabores o ciertos aromas. Y eso, y recuerdos que son personales, pero que también entiendo por las devoluciones que he tenido a lo largo del tiempo en que fueron publicados individualmente, o también por las devoluciones que empiezan a llegar ya de estos textos en conjunto. Creo que interpelan a las lectoras, a los lectores, con su propia educación sentimental, que muchas veces tiene que ver con recuerdos que son colectivos y otras veces los recuerdos son personales, pero te interpelan de un modo en que te recuerdan a tu propia educación sentimental. Y bueno, y la verdad que el factor de la emoción en cualquier expresión artística para mí es indispensable, y que alguien te cuente que esos textos o que un texto tuyo lo llevó a emocionar es el mejor de los elogios que puede haber. Absolutamente. Y para ir cerrando, me gustaría también preguntarte también, digo, ya que algo dijiste, ¿cómo fue encontrarte vos con tus propios recuerdos? Porque en definitiva, digo, también a veces, ¿no? Nada, conmueven, porque uno siempre se recuerda por ahí personas que ya no están, ¿no? Digo, espacios que ya cerraron. Digo, ¿cómo fue encontrarte con tus propios recuerdos para la construcción de estos textos, Humphrey? Y la verdad es que eso creo que forma parte de algún modo de mi personalidad, supongo, ¿no? O una cuestión nostálgica que tengo desde muy chico, ¿no? Esos sentimientos que son a veces un poco abstractos, ¿no? La nostalgia, la melancolía, el apego a cierta época, o también incluso alguna figura que debe tener algún nombre, que es la nostalgia, incluso por un tiempo que no me tocó vivir, pero que me hubiera gustado. No sé si te pasa, pero a mí la verdad es que, no sé, me hubiera encantado, eh, por ejemplo, caminar por Corrientes en la década del 60, y vivir la bohemia porteña de esa época, o estar en Nueva York en la génesis del bebop en los años 40 y escuchar a Charlie Parker, eh, ¿viste? Y a Miles Davis, o a Dizzy Gillespie, eh, o ver a Sumo también, digo, en los 80, que generacionalmente sí tengo amigos que llegaron a verlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que no es un ejercicio que tengo que hacer a la hora de escribir, sino más bien es todo eso va apareciendo porque forma parte de mi vida, entiendo que de un modo de ver y de transitar por el mundo. Y también lo que me pasa es que muchas veces el artefacto cultural que sea, un libro, una canción, una película, siempre me va a terminar disparando tanto a un recuerdo personal como a otra, o a otro libro, o a otra película, o a otra obra de arte o lo que sea. Y parte de la gracia de esos textos es buscar esas interrelaciones, que, insisto, no son necesariamente forzadas, sino que surgen de un modo bastante natural. Humphrey Silo, muchísimas gracias por este contacto con la Agencia Paco Urondo.
No, un gustazo, Mariano, un placer de verdad y cariños a toda la audiencia y para todos los que forman parte de la agencia. Un abrazo muy grande y hasta cualquier momento.